Estamos transmitiendo desde Acapulco, un puerto precioso de la República Mexicana, desde la Iglesia Vida Nueva para el Mundo. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir un mensaje directamente que fue dado en primera instancia al profeta Ezequiel. Personas que nos escuchan, cristianos. En el mundo de los negocios, la definición del éxito es proveerle a los clientes lo que ellos desean. En contraste a esta idea, el sacerdote, el profeta Ezequiel, fue llamado para transmitir el mensaje de Dios. Quisiera o no quisiera escucharlo su pueblo. Por supuesto, el éxito de Ezequiel no dependía de la manera en que el pueblo respondiera a su mensaje, sino por su propia obediencia a Dios. Por medio de ello, el profeta Ezequiel, el sacerdote Ezequiel, cumpliría el propósito de Dios para su vida. De igual manera, Jeremías, Isaías, Oseas, Amós, por mencionar algunos, no tuvieron resultados positivos al dar el mensaje al pueblo de Dios. Citando, por ejemplo, Jeremías, en el capítulo 1, versículo 17, donde él escribió: Tú pues, ciñe tus lomos, levántate, háblales todo cuanto te mande, no temas delante de ellos, para que no tenga yo quebrantarte delante de ellos, porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de esta tierra. Versículo 19 del capítulo 1 del libro de Jeremías. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. La verdad de Dios no está sujeta a la manera en que la gente responda a ella. Dios, a usted y a mí como cristianos, no nos juzgará por la forma en que los demás reaccionen ante el testimonio de nuestra fe, sino por nuestra fidelidad. Dios siempre nos dará fuerzas necesarias para lograr lo que quiere de nosotros. En Ezequiel, en el capítulo 2 y capítulo 3, por lo menos se presentan 5 desafíos que Dios le dice al profeta que va a enfrentar al predicar el evangelio. El primer desafío habla completamente de que se va a enfrentar a un pueblo al que ha sido llamado a dar su mensaje, pero es un pueblo rebelde, idólatra, de duro rostro. Esto representa una actitud egoísta, egocéntrica, difícil de someterse a la voluntad de Dios. Un pueblo terco, obstinado, cruel, con un corazón empedernido. ¿En dónde están estas descripciones? En Ezequiel capítulo 2, verso 4. De la misma manera, Dios le dice al profeta: no te van a escuchar. Cada uno tratará de justificar su vida pecaminosa. No reconocerán su pecado, su avaricia, su idolatría. Pero nos podemos preguntar, ¿por qué entonces Dios manda al profeta y le antepone o le previene diciéndoles: ¿sabes? No te van a escuchar, porque sabrán que el día que se presenten delante de Dios, hubo un profeta que les habló el santo evangelio, el sano evangelio, a fin de corregir sus vidas. ¿Cómo tenía que fortalecerse el profeta? Porque se estaba enfrentando a duras personas. La Biblia describe que eran personas de una frente muy dura, es decir, no querían entender. El mismo Dios le dice a Ezequiel: te daré como una frente de marfil,
refiriéndose completamente a que a través de la oración, la comunión con el Señor Jesucristo, el Padre Celestial resistiría no solamente las tentaciones, las adversidades, sino los comentarios insanos del pueblo, la persecución insana del pueblo. El segundo desafío que también presentó Ezequiel y que se muestra en estos capítulos es que no querían escuchar, y era un rechazo completo al mensaje de Dios. De la misma manera, Dios le dice a Ezequiel: persevera, pasa tiempo conmigo para que puedas resistir. El tercer desafío que se encuentra en el capítulo 3, versículo 10, era predicar a pesar de los resultados. Lo mismo que el Señor Jesucristo dijo, ¿a quién? A sus discípulos. Habrá personas, como escribiera el apóstol Pablo en Tesalonicenses, amadoras de sí mismos, vanagloriosos, orgullosos. Y lo más terrible, lo más triste, es que un cristiano, un profeta, un predicador caiga en el juego de el dicho popular: darle al cliente lo que quiera, por miedo a ser rechazado, por miedo a no recibir el evangelio. Se concesiona el evangelio, y es el peligro de un predicador, de un padre de familia que se llama cristiano. El tercer desafío, que era predicar a pesar de los resultados, también llevaba como ingrediente, dado por el Espíritu Santo, pasar tiempo con el Señor. ¿Cómo era la conducta del profeta? Era un hombre, Ezequiel, refiriéndonos a Ezequiel, reprimido. ¿En qué sentido? Que guardó el dolor, a diferencia de Jeremías. Jeremías por lo menos tiene 5 endechas, 5 lamentos. Están después del libro de Jeremías, los 5 lamentos que muchos le llaman el profeta llorón. Él sí externaba el dolor, la angustia que sentía por el pueblo de Dios, viviendo en la idolatría, en la inmoralidad, en el pecado, en el ego, en la soberbia. Oían por acá, les entraba el mensaje y por el otro oído les salía. Ezequiel pasaba tiempo con Dios, y él descargaba, se afligía a solas con el Señor. Vayamos a Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 y 17, en donde vemos cómo Dios advierte al profeta de no hacer lo que debe de hacer. Como Dios te está diciendo a ti y a mí de no cumplir el mensaje, de no llevar el mensaje, de no predicar ante una sociedad corrompida, como Dios nos advierte. Es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado Advertencia al profeta. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice la Biblia: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo. Antes de continuar el versículo 17, ¿a qué se refieren estos 7 días? Bueno, si nosotros leemos todo el capítulo y vamos a la historia y lo que dicen los teólogos en relación a ello, hay 2 cosas por las cuales estos 7 días pueden traer un significado a nosotros. Estos 7 días hablan, uno, de consagración del sacerdote, del pastor, del jefe de familia, de que siempre tiene que buscar, apuntando a todos los días de la semana, buscar la presencia de Dios. 2, el profeta pudo haber pasado 7 días por el duelo que había en la nación por causa de los muertos espirituales. Es decir, este hombre, Ezequiel, veía la aflicción, el dolor que estaba padeciendo el pueblo de Dios, los hijos de Dios, que estaban muchos de ellos en idolatría, fornicación, adulterio. El Espíritu Santo les estaba hablando y ellos perseveraban continuamente en maldad. Y eso le afligía a Ezequiel. Y se consagraba, iba a la presencia de Dios, y en esos 7 días, Dios mío, el pueblo de Dios se está consumiendo en sus propios pecados. Pasados estos 7 días de consagración o duelo, vino la palabra del Señor. Esto también nos enseña: ninguna jarra
vacía llenará un vaso. No hay nada más, perdóname la expresión, no hay nada más absurdo que en alguien que se llame cristiano, que salga a las calles y que diga, a ver qué les digo, allá se me ocurrirá. Ninguna jarra vacía llenará un vaso. El cristiano tiene que buscar, Mateo 6:33, todos los días la presencia del Señor, ser gobernado por el Espíritu Santo, ir a la palabra de Dios donde el Espíritu Santo te ilumina, crecer en el Señor, dice la carta a los Corintios, y de eso es lo que el Espíritu Santo usará para que tú hables a las personas que no conocen de Jesús. Siempre va a venir una iluminación en medida, en proporción, en la voluntad de Dios, en la manera que tú busques al Señor. Pasados estos 7 días de consagración o duelo, vino palabra del Señor. El profeta era llamado a ser centinela o vigía, porque dice el versículo 17, hijo de hombre. Este término se refiere únicamente, hijo de hombre, no al Hijo de Dios, sino al profeta como tal en su condición de hombre. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Solamente el Espíritu Santo conoce lo que tú y yo traemos en nuestro corazón. Las intenciones de nuestro corazón, los deseos de nuestro corazón, los anhelos de nuestro corazón, los pecados en tu corazón, la avaricia que traes en tu corazón, todo lo que tú tienes en tu corazón, lo conoce el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo le está diciendo, ¿sabes? Pon atención. Pasa tiempo conmigo, le dice el Espíritu Santo. Y cuando yo te diga, vas a abrir la boca, es un término en el cual se usa para describir que es usado por el Espíritu Santo. Tú vas a abrir la boca y solamente hablarás lo que yo te diga. Vas a decirles y los vas a amonestar. Y el profeta era llamado a ser centinela o vigía. ¿Cuál era la tarea o la responsabilidad del vigía? El atalaya, vamos a suponer, esta es una ciudad, y en la ciudad había un muro y había torres. En cada una de las torres, que eran altas, había una persona que estaba vigilante. Vigilando. Es un atalaya. Él estaba viendo si venía el enemigo, si pudiera haber alguna sorpresa. Inmediatamente cuando él veía algo sospechoso, tocaba la trompeta, daba aviso de que podía venir el enemigo. A manera de eso, el Espíritu Santo le está diciendo a Ezequiel, alerta a mi pueblo porque el enemigo viene. Alerta al pueblo a través de la sana doctrina. Y Dios le dice a cada uno de los cristianos, a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, tú vas a alertar a los cristianos. Esto es muy interesante porque a través de ese rango se podía advertir el inminente peligro para dar cualquier información, ya sea o buena o mala. Los profetas del Señor a menudo eran llamados atalayas, y Ezequiel fue especialmente distinguido con ese título. Si tú eres diligente y anotas, haces tus anotaciones, hay 3 tareas principales del atalaya: esperar y velar lo que Dios mandara y advertía. Eso tú lo encuentras en el versículo 17 al 21 del capítulo 3 de Ezequiel. Velar y vigilar al pueblo, es decir, a través de la oración. Aquí en el versículo 17 al 21, el sacerdote, el atalaya, oraba: Señor, ten misericordia, tu pueblo está atravesando cierta circunstancia, dales palabras de exhortación, dales palabra de ánimo. Y por último, era advertir al pueblo en el nombre de Dios. Eso lo encontramos también en Ezequiel, capítulo 3, versículo 17 al 21. Vayamos pues entonces al versículo 18, porque aquí es donde se centra, ya que Dios le está diciendo a Ezequiel, prepárate, vas a ir con mi pueblo y les vas a decir lo que yo te diga, nada más. Dice el versículo 18, ¿ya la tienes? Cuando yo dijera al impío,
de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío, esto es interesante, sea apercibido de su mal camino, a fin de que ¿qué? De que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre derramaré de su mano, de tu mano. La primera frase que nosotros vamos a escudriñar, a estudiar en este versículo 18, se encuentra en el inicio de este mismo. Cuando yo dijera al impío, es decir, Dios usa al profeta. Acuérdate que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se metía en el cristiano, en el profeta, en la persona a usar. Y ahora en el Nuevo Testamento dice la Biblia, Efesios 1, primera carta a los Corintios, capítulo 6, que el Espíritu Santo ya mora dentro del cristiano. Bueno, el Espíritu Santo tomará al profeta e iba a hablar un mensaje de alerta. Un mensaje que seguro como hombres pudiéramos en algún momento en nuestra humanidad decir, Dios mío, a lo mejor no reciben el mensaje, ya me dijo el Señor, pero Dios me dijo, diles que abandonen el pecado. Y la respuesta ante este antecedente, ante este mensaje, por supuesto, no iba a ser de agrado. Dice la Biblia, cuando yo dijera al impío, es decir, Dios usando al profeta, refiriéndose al ministerio de Ezequiel, que fue más personal y que se enfocó en la responsabilidad individual de confiar en Dios y obedecerlo. Fíjate, la siguiente frase, Ezequiel 3:18, de cierto morirás. ¿A qué se refiere? Dios le está diciendo al profeta, ve y dile a fulano, a mengano, a perengano, te vas a morir. Sigues en la idolatría, en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, sigues en las parrandas, sigues fornicando, te vas a morir. Esto es impresionante. Imagínate una noticia que te impacte. Pero lo impresionante es, haciendo un pequeño paréntesis, vete a Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Por qué? Porque generalmente a muchas personas, ¿verdad? Se nos olvida orar, no tenemos comunión con el Señor, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, pero nos gana más la carne. Pudiéramos estar temerosos a lanzar el mensaje, pero si el Espíritu Santo, ¿verdad?, que mora dentro de nosotros, nos lleva a una relación personal con Dios, y el mismo Espíritu Santo te dice, ve y dile a fulano, a mengano, a perengano, tómate un café con él, dile, abandona el pecado, abandona esa amante, deja tu avaricia, deja la idolatría, seguro se va a molestar. Pero en ese temor carnal que pudiera atravesar en cualquier cristiano, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Cómo le voy a decir yo que esa persona que está de esta manera, a lo mejor se enoja y ya no viene? Pablo nos advierte, Gálatas capítulo 1, versículo 10, de no concesionar el evangelio, de no concesionar el mensaje, de no caer en las garras del enemigo, del miedo. Fíjate lo que dice Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Es muy cómodo para muchos predicadores, es muy cómodo para muchos que se llaman maestros de la palabra de Dios, es muy cómodo para muchos cristianos concesionar el evangelio y decirles, ¿cómo le voy a decir eso? A lo mejor ya no viene. Dice la Biblia, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice Pablo? No sería siervo de Cristo. Es tu deber, es mi deber, iglesia, a través de nuestra vida, levantar el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando caemos en las garras, Dios mío, esa muchacha que está fornicando con el novio, ese muchacho que se está drogando, se llaman cristianos y no les decimos nada, caemos en el juego por miedo de concesionar el evangelio. Y Dios le estaba diciendo a Ezequiel, ve y diles, porque están en idolatría, están en pecado, están en fornicación, se van a morir. ¿Pierden la salvación? No, no pierden la salvación, pero sí Dios se los lleva antes de tiempo.
Ezequiel 3:18. Por favor, regrésate. En Ezequiel 3:18, como estamos nosotros deshebrando la palabra de Dios, dice entonces: de cierto morirás. Ve y dile, dice el Señor, dile a esa persona, te vas a morir. Y le dice al profeta: y tú no le amonestares ni le hablares. Siguiente frase. ¿Cuál debería de ser la función del predicador o del cristiano? Ve por favor ahora Ezequiel 33, versículo 6. Versículos 6 y 8. El Espíritu Santo te está diciendo, ¿sabes por qué? Porque lo puedes librar de la muerte física. El muchachito sigue aún empedernido, en fornicación, y el Espíritu Santo te está diciendo: ve y dile. Las intenciones del corazón de una persona pueden ser avariciosas, y el Espíritu Santo lo mostró: ve y dile, guarda tu corazón. Como Zafira y su compañero. Fíjate lo que dice Ezequiel 33, en el verso 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocar en la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré, ¿qué dice la Biblia? La sangre de la mano del atalaya. Versículo 8. Cuando yo dijera al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. ¿Pero que qué? Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Es nuestro deber anunciar el evangelio. Es nuestro deber alertar por medio de la palabra de Dios a los cristianos que el Espíritu Santo te ha mostrado están viviendo en pecado. Primer carta a los Corintios, capítulo 6. Dice la Biblia: ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de los cielos. Y Pablo le dice a esta iglesia inmadura: eso eran algunos. Ya deja de fornicar. Ya deja de robar, ya fuiste lavado con la sangre del Cordero. Llevas años escuchando el mensaje de salvación, llevas años escuchando el mensaje de la palabra de Dios y tu vida no ha sido transformada. Santiago, el hermano de Jesús, le dice a la iglesia: muchos de aquí son oidores y no son hacedores. Y en el contexto de la gramática griega, la palabra oidores son espectadores, que nada más están escuchando el mensaje como si fuera una función de cine. Esto no me gusta, esto tampoco, yo por eso no diezmo, yo por eso no caigo aquel otro. Caes en la función sin darte cuenta que tú pasas a ser del espectador a ser objeto de expectación por Dios. Esto es impresionante, porque para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, es decir, que se dé cuenta. Lo que dice Ezequiel capítulo 3 verso 18: ve y dile a estas personas que se van a morir. Si tú no les dices nada, ¿para qué? Tú tienes que decirles para que se dé cuenta, Ezequiel 3:18, de que está viviendo en pecado. Esto se refiere a una muerte física, no a la condenación eterna, aunque esta sería una consecuencia para muchos. Vete otra vez a la primera carta a los Corintios, si eres tan amable. En el capítulo 11. ¿Cómo que un cristiano se puede morir por causa de los pecados? Sí, un cristiano se puede morir por causa del pecado. Y se tiene que dar cuenta. Por eso, el verdadero mensaje de Dios es la confrontación con el evangelio, las buenas noticias. Y cuando únicamente damos un mensaje de que todo lo puedo, arriba, aleluyita, gloria a Dios, pues ¿quién no va a recibir a Jesús? Entre comillas.
Dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 27, cierto que en la cena del Señor ni la galletita se convierte en algo, ni el juguito se convierte en nada. Esa es una falsa doctrina de la iglesia popular. Pero ¿qué dice acá? En el verso 27 del capítulo 11. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor con falta de respeto, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice? Juicio. ¿Juicio qué? Come y bebe para sí. Por lo cual, ¿qué dice la Biblia? Hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos ¿qué? Se van con el Señor antes de tiempo. Y el Espíritu Santo le está diciendo a Ezequiel, como nos dice a nosotros, ve y dile a esos cristianos, o que el Espíritu Santo a través de la oración, la comunión con el Señor Jesucristo, te dé un mensaje en el que el Espíritu Santo confronte al cristiano de que está viviendo de una manera desordenada. Si no, se va a morir. El pueblo de Israel había abandonado mucho tiempo atrás este criterio severo de purificación. Asistían a la iglesia, por decirlo de esta manera, únicamente para cumplir. Aquí estoy pensando, acá nada más están en el servicio, estoy pensando qué voy a hacer al rato, a ver a qué hora se acaba el chaparrito para echarme una cubita, ¿verdad? Estoy pensando en esto, aquello, o viendo mis finanzas, ahí en mi teléfono celular, invierto en esto, aquello, ¡ay, qué barbaridad! Pero del reino de los cielos no te acuerdas. Dureza de corazón. El pueblo de Dios, conociendo la palabra de Dios intelectualmente, no la vivían. Como en el tiempo de Jesús, se mofaban los sumos sacerdotes diciendo, nosotros tenemos la gloria del Señor, nosotros tenemos aquello, tenemos la ley, nosotros sí somos salvos. Y Jesús les dijo, hipócritas. Eran tumbas blanqueadas nada más, por fuera pompanantes, aparentemente felices, pero por dentro podridos. El Espíritu Santo está demandando principalmente a la iglesia santidad. Y no que te metas en un nicho, no, sino que no te domine el pecado. Si los judíos que quebrantaban en Judá continuaban en pecado, escucha, el ejército de Nabucodonosor llegaría y los destruiría junto con su tierra y sus ciudades. Por otra parte, si ellos se arrepentían de pecado, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, capítulo 18, verso 9 hasta el 32, capítulo 33, del verso 11 hasta el 16, si ellos se arrepentían de pecado, Dios les mandaría paz. Ezequiel capítulo 3, verso 18. Ya vimos, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que se diera cuenta de lo mal que andaba en su camino, el impío morirá por su maldad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona es responsable de sus propios pecados. Tu vida de pecado, tu vida pecaminosa, no tiene que ver con la vida pecaminosa de otra persona. No justifiques tus pecados con la vida de otra persona. Ezequiel 18. Así que alguna persona podrá decir, es que yo no soy tan hipócrita como él. Él mire, es de esta manera o de esta otra manera. No mezcles. Tú te vas a presentar delante de Dios en el día que Dios te llame y Dios te va a decir, ¿qué hiciste? Se van a abrir los libros de todo lo que hiciste, los registros, y tu vida no va a ser justificada, tu vida pecaminosa, por la de otra persona. La última frase que se refiere en Ezequiel: pero su sangre, dice la palabra de Dios, demandaré de tu mano. ¿A qué se refiere eso? Esto es impresionante también, porque cada uno es responsable de la muerte de otra persona. El profeta atalaya no tendrá responsabilidad por los pecados de los demás, sino por dejar de amonestar a los impíos del juicio venidero. Es decir, Dios
le dijo a Ezequiel, Dios le dijo a Jeremías, Dios te está diciendo a ti y a mí, ¿hasta cuándo dejaremos de confrontar el pecado? Hasta que Cristo venga. Léete Isaías. Y ve lo que dice Ezequiel, capítulo 33, del verso 1 al verso 9. Dios le está diciendo, si tú no vas y le dices, tú vas a ser responsable de esa persona que se fue y se vino a mi presencia. Tenía que ser confrontado de pecado, justicia y juicio. ¿Quién lo iba a convencer? Yo, dice el Señor, a través de mi espíritu. Si él no se arrepintió y murió en pecado, no es tu responsabilidad. Pero si él se arrepintió y en algún momento lo llama a mi presencia y tú le hablaste, la hiciste. Ezequiel 33. Vino a mi palabra, versículo 1. Palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por, ¿cómo? Atalaya. Y él viene venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, dice el versículo 4, parte final, y viendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. Versículo 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada, hiriere de él alguno, esto fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, verso 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por vigía, por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se aguarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, por su sangre, pero su sangre yo la demandaré de su mano. Verso 9, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. Pero ¿qué dice la Biblia? Ya le hiciste. No hay nada más triste que un hijo de Dios, dijo Pablo a Timoteo, predica a tiempo y a destiempo. Eso nada más le toca predicar a los pastores, amiguito. La Biblia dice, a tiempo y a destiempo. A los evangelistas nada más, Pablo le dice, haz labor de evangelista. Increíblemente ya la gente lo que quiere escuchar, porque ya se predica nada más al alma. ¿Qué es el alma? Las emociones. Se predica nada más a las emociones. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que conoce los secretos de nuestro corazón, que escudriña nuestros corazones, que sabe lo malo, perverso que es el corazón, nos confronta por nuestro bien. Y el Espíritu Santo usa personas, predicadores, cristianos, para anunciar el mensaje de alerta. Noé, 120 años. El juicio viene. El juicio viene. El juicio viene. Y la gente comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y la gente en inmoralidades, jajaja, jojojo, jijiji, jujuju. No quisieron entender. Llegó el diluvio y se los llevó a todos. Como en los días de Lot, sodomía, inmoralidad, pecado, perversión moral, como los días de Gada, que describe Oseas, sodomía, pecado, inmoralidad. Mateo 24, en los labios del Señor Jesucristo, antes de su segunda venida, inmoralidad, pecado, sodomía, homosexualismo. Romanos capítulo 1, versículo 16 hasta el 32, 7 etapas de descomposición de una sociedad corrompida, y la última, dice la Biblia, es la inmoralidad. Pero como gran grupo de personas se la viven únicamente pensando
en mis beneficios, a ver qué le saco a la iglesia, a ver qué le saco a los pastores, a ver cómo lo hago de esta manera. Únicamente yo. La responsabilidad del profeta es muy seria, porque tiene que responder por la muerte de una persona en el sentido tal y como se describe en Génesis capítulo 9, versículo 5. El apóstol Pablo tuvo en cuenta este pasaje al igual que Ezequiel, y se describe en el libro de los Hechos capítulo 18, versículo 6. Vamos a leerlo. O sea, ¿qué crees? O sea, tarde o temprano vamos a enfrentarnos a un Dios vivo. Libro de los Hechos, es un libro histórico. En el capítulo 18, verso 6. Leo desde el 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Verso 6. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Yo les voy a predicar el evangelio. Estoy seguro que muchos no lo van a aceptar. No se me da una garantía de que voy a tener éxito. Pero el Espíritu Santo me está diciendo que predique a la iglesia, que predique a mis vecinos, que predique a los que se llaman cristianos, de que hay un Dios vivo, que de Él no te puedes burlar. Gálatas. Es indudable que la consecuencia de esa falta del predicador acarrea completamente escarmiento divino y pérdida de recompensa eterna. La salvación no se pierde. Hay muchísimas citas bíblicas, pero Dios le va a demandar a cada cristiano. Vamos a regresarnos, por favor, a Ezequiel capítulo 3, versículo 19. Eso es un mandato. Ezequiel 3, 19. ¿La tienes? Pero si tú amonestares al impío, ya lanzaste el evangelio, ya le hablaste al hermano, ya le dijiste, ¿sabes qué, hermanito? El otro día te vi salir así asado, ¿te puedo ayudar? Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Versículo 20. Y si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, en sus justicias que había hecho no tendrá en memoria, pero su sangre demandaré. ¿De dónde y de quién? De tu mano. Esa frase, librado tu alma, se refiere a que el profeta había cumplido su deber. Pablo, antes de ser sacrificado, diciéndole a Timoteo, esto es impresionante, he peleado la buena batalla, he llegado a la meta, he guardado la fe. He peleado, pelear se traduce contender ardientemente. He peleado la buena, agradable y perfecta batalla. Significa agonizar. He agonizado, he peleado por una buena causa. He llegado a la meta. Significa, hizo lo que Dios le dijo. Y algo impresionante, santos de Dios, guardó la fe. Y no hablamos de guardar la fe salvífica. No de la pérdida de salvación, habla de la fe, esa fe que habla Efesios, que él escribió Efesios en la cárcel, como escribió Filipenses. Es impresionante cómo aguantó este hombre 3 veces en el bote, en la cárcel, escribiendo cartas, varias veces azotado. ¿Y cuál era su motor para seguir adelante? No era el miedo a las personas, no era el miedo al qué dirán, no era el miedo a la crisis económica, no era el miedo a la crítica, no era eso. Él decía, yo todo lo puedo en Cristo
Cristo que me fortalece. Era impresionante porque este hombre estaba saturado, lleno del Espíritu Santo, que lo llevaba a predicar el Evangelio a tiempo y a destiempo. ¿Por qué? Porque tenía los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vivía completamente para Dios y moría para sí misma sus pasiones. Hace falta morir. Hace falta, es hermosísimo, ese mismo espíritu, léetelo, Efesios 1, léelo. Es una oración que el apóstol Pablo hace, diciéndole: Señor, que le caiga el 20 a la iglesia. Señor, ponles en su corazón, Efesios, esa disposición de buscarte. Y cuando te busquen, ministrales, ilumínales, que ya tienen el poder del Espíritu Santo. El mismo que levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo. Ya lo tienes. Señor, necesito más amor. Romanos 5, el amor de Dios ya fue derramado en tu vida. Señor, quiero tener paz. Santo Señor, ya la tienes. La paz de Dios se produce en la oración. La paz con Dios se produjo en el momento que tú recibiste a Jesús. Pero nos encantan las emociones, nos encanta sentir. Y Dios le está diciendo a Ezequiel, y Dios le dice a Pablo, y Dios le llama a todos los santos hombres a levantarse como guerreros y predicar el verdadero evangelio, a pelear la buena batalla. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo nos llame. Pero no hay nada ardiente en la vida de un creyente así, si no pasa tiempo con el Señor. Ezequiel 3. Dice la Biblia en Ezequiel capítulo 3, verso 22, el quinto desafío y último que presenta como un predicador: el llamado a la obediencia. A muchos nos ha hablado el Señor. A muchos nos ha hablado el Señor y no has hecho lo que Dios te mandó hacer. Dice el verso 22: vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate, sal al campo. Y allí, ¿qué dice? ¿Qué significa? Este verso habla de intimidad con el Señor, donde recibe una investidura fresca del poder espiritual. Efesios otra vez, compáralo en casa. Te sientes angustiado, te sientes desesperado, Dios mío, hay una situación que está embargando tu vida, pero llegas a la presencia de Dios en la mañana. Qué hermoso, de veras, qué precioso ver el amanecer, ver el sol saliendo y tú dándole gracias a Dios. Papito, gracias. El Espíritu Santo se ensancha en tu vida de tal manera que tu voluntad, el nuevo hombre, empieza a brotar como si fueran unas cadenas, la carne a reventarse, de tal manera que hay algo sobrenatural, algo que no te puedes explicar. Dice la palabra de Dios en Filipenses: sean conocidas vuestras peticiones y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne tu corazón y tus pensamientos. Y cuando eso sucede, amado hermano en la fe, adiós depresión, adiós angustia. Es impresionante el apóstol Pablo. O sea, al borde de la depresión, casi angustiado, pero no deprimido. En la lona, pero no estoy muerto. ¿Qué tenía este hombre? Lo mismo que tú y yo, el Espíritu Santo. Esta palabra campo en el hebreo significa un lugar bajo, al que se lanza con dificultad a través de obstáculos. Es decir, en la mañana te levantas, híjole, y para muchos, ¿verdad? Ay, qué trabajo. Oro, ahorita voy a orar, ahorita, como el Chavo del 8. Sí oro, ¿verdad? Y sí oro, y estás con una... El campo de batalla es completamente humillarse. Señor, en este momento me cuesta trabajo estar en oración, y hasta lo más profundo donde el Espíritu Santo te lleva a la presencia de Dios. Este es un regalo que solamente Dios da a sus hijos. Que entres a la presencia de Dios. No es a través de ritos ceremoniales, no es de peregrinaciones, no es de
escapularios. No, amigo, la única manera que entres a la presencia de Dios es a través de la guía del Espíritu Santo en comunión con el Señor Jesucristo. Y es lo que más desprecia el cristiano. Hace un rato, algún día, en algún lugar, de alguna parte de algún país, se llevó a cabo una situación muy dura. Se acerca una persona y me dice: hermano, mire, está pasando la situación así asado. Yo: sí, hermano, tenemos que estar en oración. ¿Saben qué me contestó este muchacho, esta persona? Pues pastor, desgraciadamente lo único que podemos hacer nosotros es orar. Hágame un favor. ¿Cómo que desgraciadamente? No le dije lo mismo, ¿verdad? Persona sin gracia. Pero ¿cómo que desgraciadamente? Entrar a la presencia de Dios, te lo vuelvo a decir, es entrar a la presencia del Todopoderoso, como el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, guiado por el Espíritu de Dios. Se manifestaba el Espíritu Santo, y no hay nada más hermoso que un cristiano viva en ese momento. Y el Espíritu Santo te ilumina, no te revela, porque ya está revelado todo, te ilumina. Y que vengas con fresco. Dios mío, gracias. Ayer a lo mejor tuve un día pesado, un día contento, pero eso fue ayer. Hoy es hoy. Y hoy vas a enfrentar peleas, luchas, pero ningún cristiano podrá enfrentar ni las pruebas, ni las tribulaciones, ni las angustias, ni tentaciones, si no es gobernado por el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 3, versículo 23. Y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Verso 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Qué bello que pases tiempo con Dios. Por lo menos 6 veces se habla de esto en Ezequiel. Otra vez esto nos dice que es conforme a las Escrituras que individuos sean postrados en el Espíritu de la manera constante. Y el Espíritu Santo es que nos guía. La frase entra y enciérrate dentro de tu casa, dando a entender que en el trabajo que tenía que hacer no podía esperar ninguna simpatía de los hombres, sino que debía estar mucho a solas con Dios y recibir de Él su fuerza. Yo te pregunto, en tu trabajo, por causa de que eres cristiano, enfrentas burlas, menosprecios, críticas. ¿Qué haces? ¿Pasas tiempo con Dios para resistir o le entras al juego? Hay tantas cosas que estás enfrentando. Dios mío, voy a hacer esto, ¿lo hago o no lo hago? Si alguno está falta de sabiduría, pídale a Dios, que Dios la da en abundancia. ¿Qué haces? ¿Qué haces en el momento que el Espíritu Santo te está diciendo: a ver, vas a tomar una decisión? ¿Qué vas a hacer? ¿Pasas tiempo a solas con Dios? ¿O te avientas, como se dice coloquialmente, como el borras? Y Dios le estaba diciendo a Ezequiel: te vas a enfrentar a un pueblo rebelde. Te vas a enfrentar a un pueblo corrupto. Te vas a enfrentar a un pueblo mentiroso, avaricioso, morboso, inmoral, pecador. Necesitas pasar tiempo conmigo para poder resistir. Ezequiel 3:25. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti, ¿qué dice? Cuerdas. Y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. ¿Qué dice aquí? Esta frase, las cuerdas, ¿sabes a qué se refiere? A la perversión ilimitada del pueblo. El obstáculo de predicar la palabra de Dios. Pablo menciona en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, diciendo que quería irlos a ministrar, en el capítulo 1, compartirle de sus dones, es decir, ministrarlos. Y él mismo dice: pero hasta ahora he sido estorbado.
Eso habla también de que Satanás estorba el evangelio y habla también de la agenda apretada del apóstol Pablo. Pero siempre nos vamos a ver nosotros con cosas que van a estorbarnos. Y el Espíritu Santo le está diciendo a Ezequiel: no solamente son mentirosos, no solamente son inmorales, son duros de corazón, sino que te van a poner trabas. Es lo que dicen las cuerdas. Como no les gusta escuchar el mensaje de salvación, como no les gusta ser confrontados, dice Juan el evangelista: la luz verdadera vino a los hombres, pero los hombres aman más las tinieblas porque sus obras son malas. Al profeta, otra vez, no le dieron garantía de éxito. A Juan el Bautista le duró el ministerio 3 años. No había éxito humano. ¿Quién te dijo que era fácil? ¿Quieres seguir enlodándote? ¿Quieres seguir fornicando? ¿Quieres seguir amontonando dinero que se te está pudriendo únicamente en lugar de invertirlo en el reino de los cielos? ¿O quieres seguir aún en la inmoralidad? ¿O quieres seguir a Jesús? Tú decides. Ezequiel 3:26. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. ¿Esto qué significaba? Que en el momento que él acababa de predicar o que estaba predicando, llegó la noticia que el juicio había llegado al pueblo. De Dios nadie se burla. Y la última demanda al profeta, que se encuentra en Ezequiel capítulo 3 verso 27, dice: mas cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, ¿me está siguiendo? El que oye, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga, porque son casa rebelde. ¿Qué está diciendo? Que la última demanda al profeta es la obediencia. Predica a tiempo y a destiempo. Los días son malos. Despierta, iglesia. El pecado está consumiendo inclusive a los de la propia casa. La gente, aun que se llama cristiana, está viviendo para el pecado, buscando los placeres, el alcohol, las drogas, la pornografía, la inmoralidad, y les está llenando de corazón únicamente el pecado. Y muchos están concesionando la fe. Al profeta se le está diciendo: ve, predica, exhorta a tiempo y a destiempo. No les está diciendo condénalos, les está diciendo que despierten. Es tiempo de buscar al Señor. Ya no queda tiempo para seguir jugando a la iglesita. Es el tiempo, iglesia, de despertar. Es el tiempo de voltear los ojos a Jesús. Es el tiempo de levantar la frente, porque Cristo ya viene. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te alabamos, te bendecimos. Papito, gracias, gracias, papá. Gracias, Padre, porque hoy en esta mañana tú sigues hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Es tu Espíritu Santo quien está hablando a cada uno de nosotros de manera personal. Hace muchos años había una mujer que fue sorprendida en el mismo hecho de adulterio, de fornicación. Eso puede tipificar a uno de nosotros o a nosotros mismos. Jesucristo estaba predicando el evangelio y estaba compartiendo la palabra de Dios. Y en medio de esa exposición de su palabra, llegó el grupo de personas diciendo: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo hecho de fornicación, de adulterio. La ley manda que la apedreemos. ¿Tú qué dices? Jesucristo no volteó a ver a la mujer en ese momento, sino que se agachó al suelo
y comenzó a escribir con su dedo. Nadie sabe lo que escribió. Se incorporó el Señor Jesucristo y volteando al grupo de personas les dijo: cualquiera que esté limpio de algún pecado, que lance la primera piedra. Desde el más joven hasta el más viejo fueron soltando las piedras y se fueron yendo uno a uno. Jesucristo, Jesús el Mesías, se volvió a inclinar y volvió a escribir en la tierra, allí en el piso. Se incorporó y volteó a ver a la mujer y le dijo a la mujer: mujer, ¿quién te acusa? ¿Quién te ha condenado? Y la mujer contestó: ninguno, Señor. Y Jesús, seguro, con el rostro hermoso, santo y sonriente, le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hoy en esta mañana ese mismo Jesús, el Jesús de la Biblia, está hablándole a la iglesia, a la humanidad entera, diciéndole: yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús es el Cordero de Abel. Jesús es el siervo sufriente. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Jesús es el Alfa y Omega. Y ese Jesús quiere entrar en tu vida. Desde allí, desde tu lugar, es el día que tú le digas a Jesús: entra en mi vida, así como está tu vida, así como está sucia. No esperes arreglar las cosas, tú no lo podrás hacer. Desde ahí, desde tu lugar, dile: Señor y Dios, hoy en esta mañana creo que soy pecador. Creo que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna. Hoy creo que tú fuiste crucificado, que el castigo que yo merecía, tú lo recibiste en tu cuerpo. Jesús, tú moriste, pero resucitaste al tercer día dándome vida eterna. Creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi Salvador personal. Hoy te doy gracias por quien vive y reina ahora, Jesucristo mi Señor. En Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios.